Bueno, y vamos a hacer una... Si hay alguna diferencia entre el Códex 20 y el 17, no le encontré nada todavía. Me sorprendió el otro día que lo instalé y me instaló esta versión, pero no le encontré diferencia por el momento. Pero seguramente no me puse a leer el changelog, pero algo tiene que haber nuevo seguro. Bueno, voy a crear un proyecto, ¿sí? Esto va a ser necesario, crear un proyecto, en este caso de consola. Y en clase 11 acá vamos a poner, podemos hacer, por ejemplo, sí, en clase 11 está bien. Vamos a hacer una que se llame, por ejemplo, TP fecha. Vamos a trabajar con una clase fecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque es sencillita de hacer. Entonces, en main vamos a tener el programa principal donde vamos a hacer las pruebas de ver si el objeto fecha funciona bien, ¿sí? Pero acá nosotros lo que vamos a hacer es, primero un punto H, que lo podemos agregar en el mismo lugar donde está el proyecto, ¿sí? Le vamos a poner fecha.h, lo vamos a agregar al proyecto, ya está esta opción, y vamos a hacer clic en all para que se agregue a todos los targets del proyecto, ¿sí? Igual en este caso no hace falta, pero si ustedes quisieran debuguear el punto H también, ¿sí? Si quisieran ir paso a paso por las cosas que están en el punto H, esa opción la tienen que hacer. Y bueno, esto seguramente ya les pasó, ustedes tienen ahora un main.cpp y un punto H. El punto H lo vamos a estar incluyendo en cada CPP que necesite la clase fecha, ¿sí? En cada CPP. Entonces acá vamos a hacer una clase fecha que tiene su ámbito privado y su ámbito público, ¿sí? Y vamos a definir día, mes y año, por ejemplo, ¿sí? Y acá por ahora vamos a hacer dos métodos sencillitos, cargar y mostrar, ¿sí? Pero dentro de la clase no vamos a ni definir cómo están hechos los métodos, ¿sí? Ni definir cómo están hechos los métodos, ni en el mismo punto H hacer el resto de los métodos. Vamos ahora a hacer un nuevo archivo de C++ esta vez, y yo le pondría, por ejemplo, para que coincida, fecha.cpp, ¿no? Entonces, en el H voy a tener la declaración de la clase. Esto también sirve para funciones globales, ¿no? Yo sí tengo una función global. Una función global sería, por ejemplo, void mostrar fecha y que reciba un objeto de fecha, por ejemplo. ¿Sí? Esto era lo que nosotros conocíamos como función. Ahora le empezamos a decir función global, ¿sí? Pero una función también debería tener solo el prototipo, solo la declaración de la función, y en el CPP la implementación, ¿sí? Bueno, entonces, en el CPP lo que vamos a hacer es, primero, incluir fecha.h, porque necesita la definición, ¿sí? de la clase fecha. Y después, bueno, acá lo que hacemos es el resto de los métodos. En este caso tenemos dos solamente, cargar y mostrar. Entonces vamos a hacer void fecha cargar, void fecha mostrar. Y bueno, acá vamos a hacer rapidito. El cargar sería pedir el día, el mes y el año. Mes y el año. Que son las propiedades, ¿sí? de la clase que están inaccesibles, solo accesibles a través de un método, ¿sí? Y el mostrar simplemente muestra esas propiedades. Día, mes, año. ¿Está bien? Lo mostramos con barras como se suele mostrar una fecha. Entonces, de vuelta,
el CPP lo que hace es incluir el H, donde está solo la declaración de la clase. Acá no puede haber definición de ningún tipo. Entonces acá lo que hacemos es definir el método cargar de fecha, decimos qué es lo que hace, qué recibe, qué devuelve, el mostrar, y nada más. Agregar otra clase más, como ¿cuál? Bueno. Primero vamos a ver si compila. Acá vamos a incluir fecha.h para tener el objeto de fecha. Vamos a hacer f.cargar, f.mostrar. Y ahí debería funcionar. Bueno, perfecto. Esto es algo que me olvidé, no a propósito, pero está bueno que pase. ¿Qué pasa? El fecha.cpp, que tiene la implementación de los métodos, necesita saber qué es seout y sein. Porque fíjense que el que sabe que es seout y sein es main ahora, ¿no? Es el que incluye esto. En realidad main no lo necesita, como podemos ver acá. Nunca lo usa. Entonces, quien sí lo necesita, ¿sí? Yo lo voy a sacar de main a propósito porque no lo estamos usando. Quien sí lo necesita es fecha.cpp. Y una buena costumbre es incluir las librerías estándar primero y las propias después. ¿Sí? Estándar primero, IOStream, CSTDlib, CSTDIO, la que necesiten, ¿sí? Settime, y luego las propias. ¿Sí? En main, como no tenemos ninguna estándar, iría solo la propia. ¿Sí? Bien. Ahí compila, me pide la fecha, por ejemplo, la de hoy, que es 28 del 5 del 2020, y después me lo muestra. Bien, separado el H y el CPP. Lo que me pedía Jerónimo era que agregue una clase más. Por ejemplo, podríamos agregar una clase y que haga uso, sí, podría usar la de hora, pero ¿sabes lo que tenía pensado? Bueno, agrego la de hora si querés. Tenía pensado en realidad algo que la fecha sea una propiedad de la clase. ¿Me explico? Que porque la clase hora va a ser independiente de fecha. Yo puedo tener hora por separado, fecha por separado, podría tener las dos cosas juntas. Pero si agrego una clase examen, por ejemplo, la clase examen va a tener una fecha. Entonces, va a estar compuesta por un objeto de fecha. O persona, exacto, y que la fecha sea el nacimiento. Bien. Entonces vamos a hacer una clase examen. Entonces voy a hacer un nuevo H. Y acá voy a poner examen.h. Bien. En algunos casos van a ver, esto podríamos probarlo, si no voy a comentar esto, ¿sí? Si no funciona lo volvemos a poner, pero en C++, Brian, que tiene mucha más experiencia trabajando en C++, por ahí me puede decir, van a ver en algunos libros, en algunos lados, que para verificar que algo no se incluya dos veces, escriben esto, ¿sí? Pragma once. Esto hace que si ya se incluyó el punto H, no lo vuelva a incluir porque saben que si yo declaro dos veces lo mismo, es un error eso. ¿Sí? Entonces, esto evita que pase eso. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos maneras evita que yo incluya dos veces lo mismo. ¿Sí? Que es algo que podría pasar. Entonces, acá habíamos dicho la clase examen, y la clase examen como privado va a tener, por ejemplo, una nota y una fecha, ¿sí? Fíjense la diferencia, la clase fecha empezaba con mayúscula y la variable acá es todo con minúscula, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces, fecha del examen, nota del examen. Y público vamos a poner de vuelta, cargar y mostrar. ¿Sí? Obviamente voy a tener el get nota, get fecha, ¿sí? Después lo podemos hacer, pero por ahora cargar y mostrar para hacerlo rápido, ¿sí? Bien, agrego el CPP de esto,
sería examen.cpp. Examen.cpp. Y acá tendría que ir la definición de la clase, de los métodos de la clase examen. Entonces, incluyo examen.h. Y acá voy a poner, teníamos examen cargar, examen mostrar. Bien, y el cargar va a tener que ser, primero pedir la fecha, ¿no? Entonces podemos hacer fecha del examen, y acá podría hacer uso del método cargar de fecha, ¿sí? Como examen tiene un objeto fecha, y el objeto fecha tiene un método que se llama cargar, yo puedo al objeto fecha, ¿sí? Para no confundirlo le voy a poner f mejor, ¿sí? Así no se llama igual o parecido a la variable a la clase, ¿sí? F es la fecha del examen. Entonces acá voy a decir f.cargar. Esto me tendría que cargar la fecha del objeto. Y luego pedir la nota. Que creo que era nota. Y cuando muestro, voy a llamar a primero un cout de fecha, f.mostrar, un cout de nota y lo que contiene la nota. Y ahí estaría, ¿sí? Entonces, yendo a main, ya no necesitaríamos acá la clase fecha, sino una clase examen para ejemplificar, examen.h. Y acá lo que cambiaríamos es, quiero cargar un nuevo examen, examen E, por ejemplo, y vamos a hacer e.cargar y e.mostrar. Esto seguro que no compila, ¿sí? Claro. Fíjense, yo en examen, está bueno lo que pregunta Alejandro, yo en examen no puedo hacer, por ejemplo, un sein de f.dia. ¿Por qué? Porque si bien estoy dentro de una clase, no es la clase fecha. Entonces, día, propiedad de fecha, ¿sí? No la puedo acceder desde examen. La puedo acceder desde dentro de fecha, pero no desde dentro de examen, ¿sí? Lo que yo tengo es un atributo de examen que es una fecha y que esa variable se llama f. Pero eso no me da como el acceso al atributo, ¿sí? Tengo que acceder mediante un método como si lo estuviese accediendo desde main. No. No, ahí sonó medio como de la Edad Media el ruido ese, pero alguien tiene prendido el micrófono y hay un eco importante, ¿sí? Pueden apagarlo. Jerónimo, no serviría de nada usar this, porque this sería la dirección, después te lo vamos a ver más adelante, ¿sí? La dirección de memoria de esta variable, ¿sí? De esta variable. Yo en this, acá, no puedo como hacer referencia a f, ¿sí? Básicamente, a los atributos privados de f no los puedo acceder desde examen, ¿sí? Entonces, sí puedo accederlos o sí puedo cargarlos con el método cargar, ¿sí? De todas maneras, esto yo, a propósito, esto no debería compilar porque falta una inclusión acá, fíjense. Estoy en examen, ¿no? Definiendo cómo es una clase examen, ¿bien? Sí, dame un segundito. Bueno, justo de casualidad, estamos ahí. Y para definir un examen, yo necesito saber lo que es una fecha. Y el programa, o el momento del compilador acá, no sabe qué es una fecha, ¿sí? Entonces yo acá tengo que hacer el include de fecha.h. Entonces ahora sí sabe que hay una fecha y la puede hacer que el examen esté compuesto por una fecha. Y bien, acá me falta un punto y coma. Acá, ¿no? Punto y coma, clase examen, que lleva punto y coma al final. A fecha creo que se lo puse, pero a examen no se lo había puesto. Vamos a ir viendo así. Y bueno, este que me tiene de hijo, cout no fue declarado, me falta acá, que use sein y cout, incluir el uStream
y el using namespace std. ¿Sí? En cada CPP yo incluyo lo que necesito. Ni de más ni de menos. ¿Bien? Estudiando CL veo que algunos métodos los desarrollan en la misma línea. ¿Eso no trae problema de múltiples? Sí. Sí. Después podemos hacer una mención a eso en el foro, ¿sí? No recuerdo si hay una palabra reservada en C++, por ahí Brian me puede dar una mano ahí, pero creo que cuando querés definir algo en el H, creo que ponías inline, no estoy seguro. Sí, estoy casi seguro que es con inline para decir, bueno, lo estoy poniendo donde debería ir solo la declaración. Porque uno diría, bueno, el get nota, ¿por qué tengo que hacer una cosa aparte si puedo poner acá el return y ya está? Pero el problema es que cuando yo lo incluyo varias veces, para evitar tener esa como definición varias veces, se pone inline. O para para definir constantes, si tuviese que definir constantes. Esto después lo podemos subir con algún método inline para que lo vean. Bien, vamos a ver si esto anda primero. Ahí compiló, no le gustó. Claro, sí. Bueno, se dieron cuenta de lo que puse, ¿no? Hice una mezcla bastante rara entre un método que me lo carga y además tratar de hacerle un sein a eso. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer f.cargar para cargar la fecha, pero no un sein de eso. Pero más adelante, ¿sí? Más adelante voy a poder hacer esto. Más adelante vamos a ver, si nos da el tiempo en la cursada, que yo puedo hacer que el sein me cargue un objeto de fecha o que el sein me cargue un objeto de examen. Por lo tanto, yo en lugar de hacer esto, haría esto y llama al cargar de examen. ¿Sí? Sí. Eso se llama sobrecarga de operador. ¿Sí? Que lo vamos a ver más adelante, no ahora. Sobrecarga de operador hace que un operador pueda hacer algo distinto a lo que estuvo programado. Yo puedo hacer que, no sé, el signo más reste o el signo menos divida, si quisiera. ¿Sí? Bueno. A ver si ahora compila. Ahí compiló. Y a ver si funciona bien. Fecha. Bueno, me pide el día. Por ejemplo, 28 del 5 del 2020. Y la nota es un 10. Y el mostrar me muestra fecha con el método mostrar. Y nota, bueno, es simplemente mostrar el valor de la variable. Bien. Bueno, entonces, vieron, acá hay un ejemplo que había pedido Jero, y aparte le incorporamos algo que les va a venir bien para todos los proyectos. Es muy probable que un objeto de una clase sea un atributo de otra. Entonces acá hay un ejemplo de eso, ¿sí? La clase examen está compuesta por una nota que es float, ¿sí? Una variable, un tipo de dato primitivo del lenguaje float, pero fecha es uno que creamos nosotros, ¿sí? Esto es algo que lo van a usar bastante seguido. Bien. Hay tiempo, así que vamos a ver una cosa acá. ¿Cómo haría yo acá si quiero que del examen pueda hacer dos getters? Uno para obtener la nota y otro la fecha. Y tendría que agregar acá para que tengamos dos getters, uno para la nota y otro para la fecha. El de la nota es fácil, ¿no? Tendríamos un float, que es lo que devuelve, getNota. Y el de la fecha sería objeto fecha lo que devuelve, getFecha. ¿Sí? Después, en el CPP, lo que vamos a hacer es float, getNota. Acá hacemos el return de nota.
y fecha, get fecha, el return de fecha. F, ¿sí? Y acá lo que me falta, obviamente, estas son funciones globales. Yo le tengo que decir que esto pertenecen al ámbito de la clase examen, ¿sí? No olvidarse de eso, porque si no lo que estoy haciendo es una función global, no un método de clase. Ahí sí estoy diciendo que getNota pertenece a examen, getFecha pertenece a examen. Quiere decir que acá, ahora en main, yo no puedo declarar un objeto fecha porque no tengo ¿cómo se llama? El punto H incluido. Pero podría ser que lo siguiente, ¿no? Podría ser un e.getFecha. Esto me devuelve, ¿sí? Un objeto de fecha. Y después llamar a mostrar. Y esto tendría que mostrar la fecha cargada. Solo la fecha, ¿sí? Vamos a probar eso. También lo puedo guardar en una variable de fecha aparte si quisiera, ¿no? Voy a compilar a ver si no me equivoqué en nada. Uy, hoy con el cout estoy... Acá ahora sí, en main tengo que incluir IOStream porque al poner cout lo necesito. Así que lo incluyo. Y compilo de vuelta. Bien, ahora me pide la fecha del examen. Vamos a poner de vuelta, 28 de mayo del 2020. Y main lo que hace es, de todo lo que cargué, voy a poner una nota también, por ejemplo, un 10. De todo lo que cargué va a obtener solo la fecha, y como la fecha tiene un método mostrar, ¿sí? Fíjense lo que pasa en tiempo de ejecución. E tiene la combinación de fecha y nota. GetFecha me devuelve solo la fecha de examen. Y como es un objeto, como es una instancia de objeto, yo puedo llamar a mostrar, por ejemplo. Y me lo muestra por pantalla. ¿Bien? Entonces, ustedes van a poder hacer cosas como esta. Yo podría hacer el getFecha y guardarlo en un objeto de fecha, o llamar a mostrar. Para llamar a cargar, ¿sí? Para llamar a cargar nos falta ver, ¿sí? Esto no lo vamos a poder hacer todavía, porque ¿se acuerdan que a principio de la cursada ustedes nos decían que algo devolvía la referencia y en realidad se estaban ustedes refiriendo a la dirección? Y nosotros les decíamos que la referencia era otra cosa. Bueno, más adelante vamos a ver qué es devolver una referencia, y para poder hacer que lo que devuelve un objeto, por ejemplo, en este caso examen, permita que lo cargue, yo tengo que hacer que esto, en lugar de devolver el valor de la fecha, devuelva la referencia, ¿sí? Que también lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero esto por el momento no lo podemos hacer, pero esto sí. Yo puedo del get fecha mostrarlo, hacer el getDía si lo tuviese hecho, pero no podría hacer el set o el cargar, ¿sí? No podría hacer que lo cambie en la clase examen, por ahora. ¿Bien? Bueno, entonces acá tienen un ejemplo de esto que habíamos dicho que les íbamos a preparar, ¿sí? Tenemos entonces una clase fecha que nos va a servir después para más adelante ejemplificar algunas cosas. La clase examen que sirvió por pedido de un compañero para agregar más complejidad al ejemplo, está bien. Pero todavía no vimos el tema nuevo que nos faltaría ver. Un get, ¿cómo se guardaría? No entendí la... Ah, bueno. El get fecha devuelve, ¿no? Un objeto de fecha. Eso. Entonces yo acá pongo, por ejemplo, fecha f, y yo puedo hacer f igual a asignarle a f lo que me devuelve el objeto fecha, ¿sí? Esto lo puedo hacer porque de los dos lados tengo lo mismo. GetFecha devuelve un objeto fecha, esto es un objeto de fecha, por lo tanto esta asignación es correcta. Para que esto compile, main tiene que saber qué es esto, ¿no? Entonces cuando yo quiera compilar esto, me va a decir que no existe fecha. Es una cosita simplemente que habría que agregar. Pero es una cosa que se puede hacer, ¿sí? Así como yo el getNota lo podría guardar si tuviese, lo tengo hecho. El getNota lo puedo guardar, si quiero, en una variable float. El getFecha lo puedo guardar en una variable de tipo fecha. ¿Cómo es que el getFecha puede llamar a mostrar? Porque el getFecha me devuelve un objeto del tipo fecha, ¿sí?
devuelve un objeto de tipo fecha por valor, y luego yo, como es un objeto del tipo fecha, puedo hacer el mostrar, por ejemplo. O puedo hacer el get día, el get mes, el get año si lo tuviera. Pero habíamos dicho que cargar o un set que lo que hace es cambiar, ¿sí? Cambiar la propiedad, eso todavía no lo puedo hacer. ¿Sí? No podría ser, para que se den una idea, e.getFecha, que me devuelva el objeto fecha del examen, y hacer set año y poner que es 2021. Esto no va a andar. Por el momento. ¿Sí? Bien. Lo dejo acá, así como habíamos dejado. Y les muestro, bueno, les muestro de examen cómo es la implementación del getFecha que me piden, del getFecha que me piden ahí, ¿sí? Devuelve la variable de tipo fecha y ya se está terminando, ¿no? Esta parte. Queda un minuto, así que volvemos a entrar en 5 minutos para seguir. ¿Está bien? Y lo ideal, sí, Jero, tener un CPP y un H sería lo ideal por ahora. Ya seguimos en 5, ¿eh?